Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Hoy terminaré de compartir el testimonio que empecé hace 2 semanas. Estuvimos hablando del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahvé es tu guardador. Yahvé es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará del día, ni la luna de noche. Yahvé te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Recordemos qué es el pecado. El pecado es desobedecer a Dios, considerarse igual a Dios. Pecar es separarse de Dios. Como pecadores, a menudo no comprendemos la fatalidad y la gravedad del pecado. Pensamos en el pecado como algo simple, como una falta de ortografía en una redacción, algo corregible que no nos espanta al verlo. Pero no debemos olvidar que lo que más aborrece Dios es pecado. Para llegar a entender las dimensiones del pecado, leemos Lucas capítulo 22, versículo del 39 al 46. Lucas capítulo 22. Versículo del 39 al 46. Lucas capítulo 22. Y saliendo se fue, según la costumbre, al monte de las olivas, y lo siguieron también los discípulos. Y cuando llegó al lugar, les dijo: orad para no entrar en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, y yendo a los discípulos, los halló durmiendo por causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Jesús estaba a punto de ser entregado y oraba al Padre. Aquí podemos ver el terrible sufrimiento de Jesús. Y estando en agonía, oraba más
intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué sufría Jesús? Jesús fue enviado para cargar con todo nuestro pecado y recibir la ira de Dios por ello, para nuestra salvación. Jesús no sufría por el dolor físico que iba a recibir o la muerte en la cruz que le esperaba. Antes hemos dicho que el pecado es separarse de Dios. Jesús debía llevar sobre él todo nuestro pecado. Por eso debía separarse de Dios Padre. El Hijo, una de las personas de la Trinidad, que ha estado unida toda la eternidad, se tiene que separar de Dios Padre para nuestra salvación. Esta es la agonía que sentía Jesús, separar a Dios Padre. Una agonía tal que su sudor parecía grandes gotas de sangre. Su sufrimiento tal que vino un ángel para fortalecerlo. Un sufrimiento que no podemos ni imaginar. El Hijo separándose del Padre por nosotros. El Hijo separándose del Padre. Leímos Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos 15, versículo 34. Y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? En el Salmo 121, el salmista nos dice que Yahvé es nuestro guardador, que nos guarda de todo mal, que guarda nuestras almas ahora y para siempre. David nos dice que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. ¿Por qué? Dios está con él. Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Cómo puede ser que Yahvé guarde a David, un pecador, y se aleje de su Hijo unigénito? ¿Para qué? Para nuestra salvación. El pecado no es un mero hecho cotidiano que podamos tratar a la ligera. Dios, por su gracia y su misericordia, nos amó y nos envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Siendo libre de pecado,
tomará nuestro pecado como suyo propio, sufriendo así la separación con el Padre, y recibiera el castigo que conlleva. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús no sufría por el dolor físico que iba a recibir. Sufría porque sabía que tenía que cargar con el pecado, porque sabía que tenía que separarse de Dios para cumplir su voluntad. Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también como en la tierra. Hágase tu voluntad. A través de nuestra vida en el mundo. Dios aborrece el pecado por encima de todo. No debemos tratar el pecado como algo cotidiano que no nos espanta. Fue la sangre derramada de Jesús la que nos limpió. Por eso, debemos seguir solamente a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora que conocemos la magnitud del pecado, podemos conocer el amor de Dios hacia nosotros. David sabía que el Mesías llegaría y nos libraría del pecado. David, aun siendo pecador, sabía que Dios no se alejaría de él jamás. Aunque ande el valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Cuando vino a mi entendimiento la magnitud del pecado, también vino a mi entendimiento que aunque el pecado sea un abismo tenebroso y profundo, mayor es la gracia de Dios que llena ese abismo y lo desborda. La gracia de Dios más mayor que el pecado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahvé es tu guardador. Yahvé es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahvé
te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Yahvé guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Yahvé estará para siempre con nosotros. Con estas palabras sentí el gran amor de Dios en mi corazón. Y mis ojos se llenaron de lágrimas y se derramaron sin cesar durante unas horas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Recordemos un poco que decíamos la semana anterior. Decíamos que cada obstáculo que hallamos en nuestra vida es para el fortalecimiento de nuestra fe, para cumplir la voluntad de Dios. Toda la cultura, la educación, las tradiciones y las tendencias del mundo van en contra de Dios. Para que podamos distinguirnos del resto de las personas, Dios permite que andemos en el valle de sombra de muerte, para que no miremos sino a Dios, para que no dependamos de nada, sino únicamente de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y, despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mismo capítulo, versículos 5 y 6. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mismo capítulo, versículos 8 y 9. Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los reverenciábamos. No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir. En Abraham encontramos un ejemplo claro acerca de lo que ocurre
cuando miramos solamente a Dios y de cuando nos miramos a nosotros mismos. En la misma persona hallamos las dos situaciones. En el capítulo 15 de Génesis, Yahvé promete a Abraham que su descendencia será cuantiosa como las estrellas en el cielo, y Abraham creyó en Yahvé. El tiempo pasaba, pero Sara, su esposa, no se quedaba embarazada. La promesa de Dios se tenía que cumplir, porque Dios no miente. Ante esta situación, se impacientaron e intentaron hallar otras formas de ver la promesa de Dios cumplida. Entonces, Sara tomó a su sierva Agar y la dio por mujer a Abraham para que concibiera. Y que Agar nació Ismael, hijo de Abraham. Los cristianos debemos actuar mirando únicamente y constantemente a Dios. Si miramos con los ojos de la fe al mundo en vez de a Dios, el resultado nunca es bueno. Los problemas que se crean al actuar no son temporales, sino que van creciendo a medida que pasa el tiempo. El caso de Ismael e Isaac es un claro ejemplo. Agar menospreciaba a Sara, así como Ismael despreciaba a Isaac, y se tuvieron que separar. Desde entonces hasta ahora, los hijos de Ismael han sido enemigos de los hijos de Isaac. Cuando miramos con los ojos de la fe fijados al mundo, las consecuencias siempre serán malas e irán a peor. No hay solución buena cuando miramos al mundo. Pero eso debemos fijar nuestra mirada a Dios y no apartarnos. Así como los ángeles de Dios dijeron a Lot que no mirase atrás para su salvación al huir de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así mismo debemos confiar y mirar solo a Dios, que nos espera enfrente nuestro. Y si miramos atrás hacia el mundo, como hizo la mujer de Lot, solo nos espera un final terrible. Después del nacimiento de Ismael, en la Biblia hay un salto temporal. Pasan 13 años, y no se menciona nada de lo ocurrido dentro de estos años. Aquí termina el capítulo 16 de Génesis. Dios, que había estado constantemente al lado de Abraham, se halla en silencio durante 13 años. En el capítulo 17, Abraham tiene 99 años y su mujer Sara ya tiene demasiados años para quedarse embarazada. Dios vuelve a hablar a Abraham después de 13 años y dice:
yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Y confirmaré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Durante 13 años, silencio. Y después, anda delante de mí y sé perfecto. Esto es creer en la promesa de Dios y no te desvíes. No está en tu poder hacer cumplir las promesas de Dios. No hay nada que puedan hacer tus manos débiles y tu mente estrecha. Es entonces cuando no hay manera alguna de que se cumpla la promesa a causa de la vejez de ambos. Es entonces que Yahvé actúa y hace nacer a Isaac del vientre de Sara. Todo esto lo encontramos resumido en el libro de Romanos. Leemos Romanos capítulo 4, versículo del 18 al 22. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22. El cual, contra esperanza, creyó en esperanza, para llegar él a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, o la muerte de la matriz de Sara, sino que mirando a la promesa de Dios, no vaciló con incredulidad y fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada por justicia. Mirando a la promesa de Dios, no vaciló con incredulidad y fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Mirando a la promesa de Dios, se fortalece la fe. Cuando se fortalece, esta crece. La esencia de la fe es la gloria de Dios. Si damos gloria a Dios, nuestra fe se fortalece más. Cuando más se fortalece nuestra fe, más crece y por tanto damos más gloria a Dios y se crea un ciclo. Leemos Hebreos capítulo 11, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido, y por tanto, de uno, y ya casi muerto, nacieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. También leemos del mismo
capítulo, versículo 1 al 3. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Abraham y Sara creyeron que era fiel el que había prometido y por eso dieron gloria a Dios. Vamos a hablar sobre lo que significa dar gloria a Dios. Cuando Abraham dio gloria a Dios, no fueron palabras ni actos, sino que Abraham meditó acerca del decreto eterno de Dios. Sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significa? Abraham meditó todas las vidas pasadas. Abraham meditó acerca del decreto eterno de Dios. Esto es la omnipotencia, la omnipresencia, la justicia, la inmutabilidad, la eternidad, etc. En esto meditó Abraham. Esta meditación da gloria a Dios. Dios de la nada creó el universo. Dios es fiel y por tanto no miente. Leemos acerca del decreto eterno de Dios, por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículo 1 y 2. Tito capítulo 1, versículo 1 y 2. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento pleno de la verdad, que es según la piedad acerca de la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no puede mentir, había prometido desde antes del principio de los siglos. Y también Jacobo capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de Padre de las luces, en el cual no hay cambio, ni sombra, ni variación. Para Yahvé, sapientísimo, no hay nada imposible ni difícil. Para Yahvé no hay nada imposible ni difícil. La cuestión importante del caso de Abraham no es si Sara quedará embarazada o no, sino que era si Abraham creía o no en la promesa de Dios. En Hebreo capítulo 11 hallamos una lista de personas con fe fuerte. Si nos preguntamos cuándo resplandeció la fe de todos ellos, la respuesta es cuando andaban por el valle de sombra de muerte. La fe es conocer la verdad acerca de Dios y después de conocerle, confiar
en ella. Conocer la verdad de Dios. Confiar en ella. Con estas dos cosas damos gloria a Dios. Por tanto, la fe es dar gloria a Dios. Así como la fe de los que encontramos en Hebreos, nuestra fe resplandece cuando andamos en el valle de sombra de muerte, y ahí miramos únicamente a Yahvé, entregándonos plenamente a su voluntad. Debemos leer la palabra de Dios cada día, meditar sobre el decreto de Dios y aplicar estos conocimientos en nuestra vida cotidiana. Repetimos, debemos leer la palabra de Dios cada día, meditar sobre el decreto de Dios y aplicar estos conocimientos en nuestra vida cotidiana. Cuando aplicamos estos conocimientos de nuestras vidas, nuestra fe se fortalece y así damos gloria a Dios. Cuando más conocemos a Dios, más podemos creer en Él. Si no confiamos en Dios, es porque no conocemos suficiente de Él. La palabra cristiano proviene del griego cristianos. Está compuesta por Cristo, que significa Mesías, y iamos, que significa pertenecer. Por eso cristianos son aquellos que pertenecen a Cristo, el Mesías. Aunque vivamos en este mundo, no pertenecemos a Él, sino que pertenecemos a Cristo. Es cristianos. Ahora, leemos primera de Juan capítulo 5. Versículo 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros solo podemos vencer al mundo. No hay manera que podamos perder en el Jesús Cristo. Es por esta razón que, aunque estemos en dificultad, aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno. ¿Por qué? Ya hemos vencido. Ya hemos vencido. Todas las personas tenemos ojos para ver. Estos son los naturales del cuerpo y solo pueden ver el mundo. Pero los cristianos tenemos los ojos de la fe y yace sobre nosotros la decisión de enfocar
la mirada hacia Jesús nuestro Señor y Salvador o hacia el mundo. Y si miramos el mundo, la perdición caerá sobre nosotros. En cambio, si miramos a Jesús, obtendremos vida eterna, victoria, vencer al mundo. Los cristianos no se puede perder. Ya se vence. Miramos a Jesús, obtendremos vida eterna. Desde que recibí esta bendición hace un mes hasta ahora, esto me llena de emoción inefable. Aquí termina mi testimonio. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios estará para siempre con nosotros. Por eso, nosotros vence al mundo, 100%. No se perderemos, no se puede perder. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Así se confesó David, porque sabía que Yahvé estaba con él. Yahvé está con nosotros para siempre. Amén. Espero que tengáis una nueva semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.